Ya estamos dispuestos para comenzar otro estudio de sabiduría para el corazón. Esta es la quinta parte del estudio al Dios no conocido. Vamos a estudiar los versículos 30 al 34 de Hechos capítulo 17. Por favor, busca Hechos capítulo 17, versículos 30 al 34. Quiero contarte que James Woolsey, un exdirector de la Inteligencia Central, contó la siguiente historia hace un tiempo atrás en una conferencia sobre el crimen organizado global. Él decía esto: un incidente verdaderamente gracioso se llevó a cabo cuando las agencias del FBI estaban conduciendo una investigación en un hospital psiquiátrico de San Diego por fraude en los seguros médicos. Luego de horas de revisar miles de registros médicos, a las docenas de agentes se les abrió el apetito. El agente encargado de la investigación llamó a una pizzería cercana y ordenó la cena para sus colegas. La siguiente conversación telefónica se llevó a cabo y fue grabada por el FBI, quien estaba en el proceso de grabar todas las llamadas entrantes y salientes. El agente decía: «Hola, quisiera pedir 11 pizzas y 67 latas de coca». El vendedor de pizzas dijo: «¿Y a dónde se las enviamos?». El agente respondió: «Nos encontramos en el hospital psiquiátrico». El vendedor dijo: «¿Al hospital psiquiátrico?». El agente dijo: «Sí, es correcto, soy un agente del FBI». El vendedor dijo: «¿Usted es un agente del FBI?». El agente dijo: «Es así, todos aquí lo somos». «Ah, tendrá que ir por la parte de atrás para entregar las pizzas porque tenemos las puertas de adelante cerradas». El vendedor dijo: «¿Y usted dice que es un agente del FBI?». El agente dijo: «Correcto. Hemos estado aquí todo el día y estamos hambrientos». El vendedor dijo: «No lo creo». Clic, y colgó la llamada. Esta historia es una clásica ilustración del desafío de la comunicación. El agente debería, en cambio, haberle dado al vendedor de pizza un poco más de información al comienzo de la conversación. Podría haber dicho algo así como: «Hola, soy un agente del FBI y mis colegas y yo estamos en el proceso de conducir una investigación en el Hospital Psiquiátrico de San Diego. Hemos estado todo el día aquí y nos gustaría pedir nuestra cena. Sin embargo, debido a que el trasfondo no estuvo bien establecido, el mensaje nunca llegó». Vamos a hacer un repaso antes de entrar de lleno a nuestro estudio. Hemos estado escuchando un mensaje del apóstol Pablo en nuestras últimas 4 charlas. Hoy continuaremos con nuestra quinta charla sobre el sermón de Pablo a los atenienses en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Hemos estado mirando el trasfondo desarrollado por Pablo mientras se adelanta a su demanda. A fin de que Pablo pudiera desarrollar su mensaje, ha pasado mucho tiempo en el trasfondo. Y no te confundas, el apóstol Pablo sonaba tan ridículo para los atenienses como el agente del FBI sonaba para el vendedor de pizzas. Pablo había estado presentando a los atenienses al Dios no conocido. Repasemos brevemente algunas declaraciones que Pablo realizó acerca de este Dios desconocido. En primer lugar, él dijo que mi Dios es más que un monumento. Él decía en el versículo 23 y declaraba: «Mi Dios es más que un monumento». En otras palabras, Él está vivo, Él es el Señor de los cielos y de la tierra. En segundo lugar, en los versículos 24 y 25, Pablo declara: «Mi Dios lo hizo todo». Dicho de otra manera, Él, el creador del universo, es trascendental, está debajo, sobre y separado de la creación, pero también es inherente, está personalmente involucrado en su creación. En tercer lugar, Pablo, desde el versículo 26 al 29, dice: «Mi Dios es el autor y agitador todopoderoso». Él, el autor y agitador todopoderoso del planeta Tierra, es el recurso divino, es el proveedor de todo lo que necesitamos y es el gobernador divino también, como el Dios de la antropología y de la historia. Todo esto ha sido dicho a fin de presentar el escenario para el último y más apremiante punto del sermón de Pablo. Él va a estar dando la última declaración. Ahora nos movemos hacia el cuarto y último punto del sermón de Pablo a los atenienses.
Él decía: mi Dios es el magistrado divino en el juicio venidero. Finalmente, Pablo declara: mi Dios es el magistrado divino en el juicio venidero. Esta es la conclusión del mensaje y esta es la confrontación con el Evangelio. El día del juicio se acerca. 3 juicios vamos a ver. En el destacado libro de Sam Smith, Lo que la Biblia dice acerca del futuro, él ha incluido una línea profética de los juicios venideros. A fin de comprender sobre qué juicio se está refiriendo Pablo, necesitamos saber que hay más de un juicio agendado para el futuro. Juicio número 1, por ejemplo, el juicio de los creyentes. El primer juicio es el juicio de los creyentes. Este juicio, referido como el trono Bimá, siendo Bimá la palabra griega que se refiere al tribunal, es solo para los creyentes. Este juicio, de esta manera, no puede realizarse hasta que se produzca el rapto de la iglesia. Muchos expositores de la tribulación previa creen que esto sucederá antes de las bodas de la iglesia con el Cordero, Jesucristo. Acordaré en que este juicio se efectuará en los cielos al poco tiempo del rapto de la iglesia. La Biblia deja en claro que este juicio no determina si te vas al cielo o no. El hecho de que hayas sido raptado como un miembro del cuerpo de Cristo asegura este hecho. Sin embargo, es un juicio de todas las obras del creyente y Dios recompensará a cada creyente de acuerdo a su fidelidad como creyente. También creo que otra característica de este juicio será la posición y la responsabilidad del creyente en el reinado milenial. Algunos cristianos serán gobernadores y líderes en el reinado de los 1000 años de Cristo sobre la tierra, porque ellos habrán estado comprometidos con la causa de Cristo y de la Iglesia. Otros cristianos serán recolectores de basura. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios que los creyentes infieles tendrán todas sus obras quemadas porque habrán vivido sobre la tierra vidas infructuosas e infieles. En el capítulo 3, versículo 15, Pablo escribió: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sin embargo, de manera que ninguno de nosotros anticipe nada de nosotros mismos de ser digno de recompensa, aparte de la gracia de Dios, déjame decirte como Agustín el teólogo del V siglo llamó el trono Bimá. Lo llamó el tiempo cuando Dios corona sus propios dones. Con esto, él quiso decir que la única manera en que podamos obrar con cualquier medida de obediencia a Dios es por la misericordiosa ayuda de Dios. No solo se inclina a Dios para ayudarnos, sino que Él, en el trono Bimá, nos recompensará por lo que hubiese sido imposible hacer sin su ayuda. No cabe ninguna duda de que nuestra respuesta será echar todas nuestras recompensas a sus pies. Este no es el juicio del cual Pablo le está advirtiendo a los atenienses para que eviten. Ahora, otro de los juicios es el juicio a las naciones. Juicio número 2 es el juicio a las naciones. Cuando el rapto haya acontecido y los creyentes estén en el cielo, entonces la tierra entrará en un periodo de 7 años conocido como la tribulación. Este es un tiempo cuando Dios libera su ira sobre la humanidad, un tiempo cuando las naciones del mundo se unirán contra Israel, un tiempo cuando el sueño ecuménico finalmente se hará realidad y cualquier doctrina que divide es dejada de lado y se crea una iglesia mundial, la cual sigue a un líder hipnotizante espiritual y político como el anticristo. Siguiendo a este periodo de 7 años, Mateo nos da una información en el capítulo 13. Dice que los redimidos y los no redimidos serán separados. Aquellos que habrán puesto su fe en Cristo durante la tribulación serán escoltados por los ángeles al reino. Luego, el reino de los 1000 años de Cristo con su novia, la iglesia, comenzará. Los que no han sido redimidos serán arrojados al Hades para esperar su juicio y sentencia final del infierno eterno. Pero en tercer lugar, el tercer juicio es el gran trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20. Este es el juicio final, el amplio juicio a los no redimidos de toda la historia de la humanidad. Se pararán ante Cristo para ser juzgados. Sam sintetiza lo que ocurrirá en ese momento. Primero,
Esta corte divina le probará a cada individuo ser un pecador culpable. Segundo, la corte revelará que el individuo no es redimido y por lo tanto es responsable por su propio castigo. Busca en Apocalipsis capítulo 20, lo cual deja en claro que a fin de determinar a los que no han sido redimidos, se consultarán 2 libros. Uno de los libros es el registro de las obras del individuo. Cada pecado, cada acto perverso, cada pensamiento impuro, cada crimen, cada secreto será expuesto. El otro libro es el libro de la vida. Los nombres de cada persona que ha sido redimida solamente por la fe en el Cordero de Dios será registrada. Observa el juicio sobre el cual Pablo está por mencionar a los atenienses desde el versículo 11 al 15 de Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Esto no es un asunto popular hoy en día. La encuesta pública más reciente muestra que la creencia del cielo es sostenida por aproximadamente el doble de personas de las que creen en el infierno. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque la ira de Dios no es un concepto muy popular. Y sinceramente muchas iglesias hoy en día saltean este tema, lo pasan por alto o hasta lo ignoran, ya que es algo sobre lo cual resulta difícil hablar. Es por eso que puedes hablar sobre golf con tus compañeros de trabajo inconversos, puedes hablar acerca del tiempo, puedes hablar del próximo superjuego de bochas o de lo que sea, de la escuela, de los niños, pero te niegas a hablar cuando se trata de hablar acerca de Jesucristo. ¿Por qué es eso? Puedo sugerir que es porque inherente al mensaje de Jesucristo se encuentra el mensaje de la condenación, un mensaje sobre la culpa y el pecado, un mensaje sobre el futuro en el cielo o en el infierno. En otras palabras, al mencionar su nombre y su plan de salvación invoca inmediatamente en el corazón de cada persona con la que hablas el asunto de la responsabilidad futura. Se aproxima un día de juicio. Ellos no quieren escuchar sobre eso y lo saben mucho antes de que lo menciones. Un autor tuvo una conversación con un inconverso. Déjame que te la lea. Él dice así: un hombre me dijo una vez: yo no me meto en esas cosas del infierno. No creo en la ira de Dios. Pero aún si el infierno fuera verdadero, voy a recorrer el lugar porque todos mis amigos van a estar allí. Nos iremos allí abajo y tendremos una fiesta. Obviamente él no tenía idea de la imagen, por lo tanto le dije: hágame un favor. Cuando vaya a casa esta noche, enciende una hornalla de tu cocina y espera hasta que esté verdaderamente caliente. Luego, siéntate sobre esa hornalla y trata de tener una fiesta al mismo tiempo. Él no comprendía que el infierno no tiene confraternidad, no hay fiestas, no hay reuniones, no hay buffets. Dios aislará eternamente a todos aquellos que no se han relacionado correctamente con Él en el hoyo del universo llamado infierno. Tal vez pienses que un predicador no debería hablar sobre el fuego del infierno y del juicio, que no debería ser tan criterioso y negativo. Más aún, no debería tratar de asustar a las personas hacia el cielo hablándoles del infierno. Bueno, si regresamos al libro de los Hechos, no te agradará tampoco el sermón de Pablo. Ahora Pablo llega a la conclusión en el capítulo 17 y eso es exactamente lo que Pablo hace. Le ha presentado toda la información previa sobre el carácter y la naturaleza de Dios que era necesaria para que los atenienses comprendieran el derecho y el poder que tiene Dios sobre un día
demandando la responsabilidad que Él tiene con la raza humana y que Él mismo creó. Observa el versículo 17 del capítulo 17 de los Hechos. Luego retomemos nuestro párrafo en el versículo 30. Dice la palabra de Dios, pero, en otras palabras, en base a todo lo que les acabo de decir, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra traducida como pasado por alto proviene de una palabra griega que podría ser traducida como Él no interfirió. Dicho de otra manera, Dios ha escogido no borrar a Atenas de la tierra por su idolatría. Pero Pablo dice, ha venido un nuevo día, una nueva dispensación si lo desean. El plan de salvación demanda arrepentimiento, es decir, un cambio de mente sobre este Dios personal, el Señor de los cielos y de la tierra, y será mejor que cambien su forma de pensar sobre Él. Pero continuemos con el versículo 31 en su primera parte. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Dicho sea de paso, Jesucristo se refiere a sí mismo como al juez y Él utiliza el título el Hijo del Hombre, en Juan capítulo 5. Ahora sigue esto. En nuestra última exposición, Pablo declaró que de un hombre, el primer Adán, descendió toda la humanidad. Ahora él declara que por otro hombre, el postrer Adán, o el Dios hecho hombre, toda la humanidad será juzgada. Romanos capítulo 5 discute ampliamente este concepto. Ahora, ¿con qué derecho este Dios hecho hombre juzgará al mundo? Tal vez se pregunta alguien. Mira más adelante en Hechos, capítulo 17, en la segunda parte del versículo 31. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El clímax y la confrontación del mensaje de Pablo es este. Dejen a sus ídolos muertos y sigan al único Dios vivo y verdadero, el Señor de los cielos y de la tierra, el juez venidero. Todo el mensaje de Pablo podría ser sintetizado de la siguiente manera. Escucha bien, hay un solo Dios, hay una sola raza humana, hay un solo Salvador, por lo tanto, hay un solo juez. El politeísmo de Atenas fue barrido. No puedes tener tantos dioses y seguir al único Dios vivo y verdadero. No existen tantos caminos que lleven a Dios, hay un solo camino el cual guía a Dios y ese camino es Cristo Jesús. La demanda de Dios ante esa revelación es la tumba vacía de Jesucristo. Nuestra nación, la cual se ha tornado en una mezcla de politeísta y pluralista y sincretista, está en una desesperada búsqueda de una reintroducción de su único y verdadero Señor. Algún tiempo atrás un artículo en la Revista Mundial contenía una entrevista con Jim Stebbins. Stebbins fue un budista durante 14 años. Él habló sobre las incursiones que se estaban haciendo hoy en la clase intelectual de los Estados Unidos con el budismo. Lo encontré fascinante porque el estadounidense promedio no le gusta hablar sobre la realidad del infierno y aún así los budistas creen en 16 infiernos diferentes. Creo que eso no viene al tema. Jim elevó su preocupación sobre el hecho de la creciente influencia del budismo dentro de las iglesias locales y aún en las obras evangélicas de los tiempos pasados. Los monjes budistas, dicen, son oradores cada vez más bienvenidos dentro de las iglesias. La última Navidad, la iglesia episcopal de St. Amslen, en Orange City, California, trajo una estatua de Buda y celebró su cumpleaños junto con el de Cristo. Jim finalmente alcanzó lo que él llamó el desesperado callejón sin salida del budismo. Él trabó una lucha con la concreta realidad de la resurrección de Cristo y fue convertido. El hecho de que Buda está muerto y que Jesús está vivo es la suprema demanda de Cristo, no solo para ser el único Señor vivo y verdadero, sino el juez venidero. Pero también, este magistrado divino debe ser algo. ¿Has pensado alguna vez que para que Jesucristo sea el juez, Él debía haber sido Dios?
La única forma que billones de personas de todos los tiempos de la historia de la humanidad podrían alguna vez ser juzgados honestamente, de manera que ningún veredicto fuese erróneo, demandaría cada atributo y calidad del carácter de Dios. Permíteme que te enumere algunos. El magistrado divino debe ser santo. En primer lugar, considera esto: el magistrado divino de toda la humanidad debería ser santo. Este juez, este magistrado divino, debería ser el estándar perfecto de la santidad y de la perfección. Él no podría ser sobornado, lisonjeado, influenciado o manipulado. Si él podría ser influenciado, aun con un solo humano, entonces toda la humanidad podría demandar con todo derecho la eternidad en el cielo y él sería merecedor del infierno. Solo un juez santo puede inspirar el temor y el respeto que la humanidad no le daría a un juez terrenal. Solo un juez santo podría ver a través de las excusas del pecado y demandar un veredicto santo. Yo solía mirar la corte de las personas en televisión. Me encontraría a mí mismo escuchando al primer lado y pensando: hombre, ellos tienen algunos puntos buenos. Luego hablaría al otro lado y yo pensaría: wow, eso pone todo bajo una luz completamente distinta. Parte del problema es la habilidad de cada ser humano para no solo hacerse ver como buenos, sino también para justificar sus pecados.